Escuchas ilegales. Macri más complicado. ¿Dijo Palacios a James? No, de ninguna manera. La Nación, lunes 26 de octubre. Palacios. A James lo recomendé yo. No, de ninguna manera. ¿De dónde sale Palacios? Terminamos esta jornada más convencidos de la responsabilidad de Mauricio Macri en las escuchas ilegales, porque evitó contestar las preguntas de los diferentes diputados y diputadas que lo comprometían. Hasta aquí el señor jefe de gobierno no ha contestado una sola de las preguntas que, por lo menos de las últimas que le hizo el diputado Ibarra. La pregunta que yo le hago es: ¿quién, señor jefe de gobierno, en la Embajada de Israel le recomendó a Alfino Palacios? Porque la Embajada de Israel es una embajada. Yo quiero saber quién. Cuando uno habla de la Embajada de Israel, señor legislador, habla de una institución que representa al país. Y que las personas estamos de paso. Lo importante es a quiénes representamos. Yo fui personalmente a la Embajada de Israel y me recibieron las autoridades máximas que había en la Embajada, con las cuales tuve esa conversación. Evitó contestar las preguntas de los diferentes diputados y diputadas que lo comprometían. Mauricio Macri hasta se negó a dar el nombre y apellido de la persona con la que se entrevistó en la Embajada de Israel, y que él dijo, no nosotros, él dijo que había tenido una reunión y que le había recomendado a Alfino Palacios. Yo a Alfino Palacios lo conozco porque cuando en el 2002 venía ganando la elección para jefe de gobierno y le pedí a Eugenio Bursaco, actual jefe de policía, que consulte con los servicios de inteligencia más calificados a ver cuál era el mejor de la federal que podíamos elegir. Entonces Eugenio decidió a su criterio que lo mejor era consultar con la DEA, con el FBI, con la CIA y con el Mossad. Entonces fue a la Embajada de Israel, fue a la Embajada de Estados Unidos, y sin que se hayan hablado entre ellos, los dos recomendaron una sola persona. Y la persona fue Alfino Palacios. ¿Cuándo conoció, señor Mauricio Macri, usted a Alfino Palacios, preso por encubrir el atentado terrorista de la AMIA? Los llamados Macri Palacios. Página 12. La justicia ya encontró pruebas de que Palacios y Macri hablaban por teléfono. Las llamadas registradas de Macri y Alfino. La defensa del jefe de gobierno en el caso de las escuchas se basaba en la falta de pruebas de que hablaba con su jefe de policía. Resultó que era porque usaba celulares no revelados. Ya aparecieron 9 contactos. El juzgado tuvo que ser insistente para que la jefatura de gabinete porteña le informara los celulares. Acaban de aparecer los teléfonos, que para mí lo grave no es que Macri hable con Fino Palacios. Obviamente Macri hablaba con Fino Palacios. Era el jefe de la policía, ¿cómo no iba a hablar? Era su jefe de seguridad personal, ¿cómo no iba a hablar? Lo grave es que se le ocultaban los teléfonos a la justicia. Cambiaba era que parte de la defensa de Macri era, y lo están involucrando en una causa, siendo que no hay ninguna llamada entre el jefe de gobierno y el jefe de policía. Es todo tan ridículo. Soy parte de una organización que me dicen ahí ilícita con estos 8 tipos, de los cuales no conozco a 7, y nunca hablé por teléfono con ninguno. Parte de la defensa de Macri era, y lo están involucrando en una causa, siendo que no hay ninguna llamada entre el jefe de gobierno y el jefe de policía. Se habían ocupado de ocultar los teléfonos para usar como parte de la defensa que no había ninguna llamada. Nunca se lo ocultaron, serían todos los teléfonos que el juez pedía. El juzgado tuvo que ser insistente para que la jefatura de gabinete porteña le informara los celulares. Nunca se lo ocultaron, serían todos los teléfonos que el juez pedía. No, la verdad es que son los últimos teléfonos que se le dieron los que empezaron a aparecer las llamadas. Y que los tuvo que recurrir, se los pidió. Se le pidió hasta el último teléfono. La verdad era que no había llamadas. Y nunca hablé por teléfono con ninguno. Noticias de un secuestro. Así se refiere el libro El Pibe, de Gabriela Cerruti, a una causa judicial relacionada con el secuestro de Macri y la confesión extraída bajo tortura al policía Juan Carlos Bayarri. Bayarri había denunciado en medio del proceso en el año 1994 que su confesión no era legítima y que había sido obtenida bajo tortura. El proceso avanzó y todas las instancias finalmente condenaron a los policías federales Vicente Luis Palo y Alberto Sablich por delito de privación ilegal de la libertad agravada y tormentos que concurren en forma agravada. Bayarri llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Cámara Nacional de Apelaciones decretó la nulidad de la causa penal contra Bayarri, lo dejó en libertad y ordenó su indemnización por parte del Estado argentino.
Bayarri sostuvo en su denuncia que tanto él como su padre habían sido trasladados al centro clandestino de detención en el Olimpo, lindero a la sede de la Policía Federal, y que allí habían sido torturados hasta obligarlos a declararse culpables. Sin embargo, el juez de la causa por el secuestro de Macri no hizo lugar a esa denuncia y tomó por válida su declaración, y la usó como uno de los fundamentos de toda la sentencia. Cuando la Corte Interamericana pidió la nulidad de la sentencia por basarse en una declaración obtenida bajo tortura, Mauricio Macri protestó por televisión junto a Susana Jiménez. Y hoy los que están en la cárcel son los policías honestos que agarraron a los que me secuestraron. ¿Por qué? Declararon que los policías buenos les habían pegado, los habían torturado para decir la verdad, con lo cual la justicia puso en cana a los que agarraron a los malos y soltó a los que me secuestraron a mí y a 10 más. A mí me impresiona, te juro por Dios que esto es como va a salir en el New York Times. Nos están viendo en toda América, en Estados Unidos. Esto no se puede creer. Por hacer a premios, lo llaman a premios ilegales. O sea que... ¿Pero es que los premios ilegales de qué? Y ellos con nosotros, con el público, y no les hacen nada y salen los derechos humanos y todo lo que ya sabemos. Estamos todos locos. Pregunta final. ¿De todo esto tiene la culpa Kirchner? Hay una convicción de que esta vez nos toca, que este tren que hemos dejado pasar tantas veces, que nuevamente está en la estación de la Argentina para que nos subamos, nos vamos a subir. Nos vamos a subir al tren, aunque tengamos que tirar por la ventana de Kirchner, porque nosotros no lo aguantamos más. Nos vamos a subir al tren, aunque tengamos que tirar por la ventana de Kirchner, porque nosotros no lo aguantamos más. Las palabras de Mauricio Macri de tirar a Kirchner por la ventana. La Argentina, no Mauricio Macri. El diario La Nación publicó unas encuestas muy interesantes vistas desde el lado del gobierno. Una especie de primavera que el gobierno ha empezado a vivir con la gente. La imagen positiva de la presidenta se disparó por arriba del 50%. La aceptación de la tarea del gobierno también ha subido muchísimo. Paralelamente a la presidenta sube su esposo, el expresidente Néstor Kirchner. Las palabras de Mauricio Macri de tirar a Kirchner por la ventana. La Argentina, no Mauricio Macri. Tiempo argentino. Sigue en ascenso la imagen positiva de la presidenta y de Néstor Kirchner. Nos vamos a subir al tren, aunque tengamos que tirar por la ventana de Kirchner, porque nosotros no lo aguantamos más. Bueno, hay mucho de Macri hoy, ¿eh? Me interesa. ¿Qué piensa? ¿Cómo sigue esto con un jefe de gobierno que no es capaz de responder a ninguna de las cosas que le preguntan en la legislatura, que miente de manera casi estructural? ¿Cómo continúa? Es complicado, la verdad que, bueno, por supuesto que en la legislatura el trabajo sigue a partir de pasado mañana, cuando, digamos, con respecto a este tema de la causa, cuando empiece a trabajar la comisión investigadora, que esperamos que se constituya este miércoles. Obviamente la comisión investigadora va a tener efecto y va a poder conseguir saber algún tipo de verdad si el gobierno de la ciudad colabora con aportar la información y la documentación a la que necesitamos acceder. Esto la verdad que también puede ser complejo. Tuvimos la experiencia revisando los legajos de la Policía Metropolitana, una comisión que yo también integré, y que realmente nos mostraron lo que tenían ganas de mostrarnos. Con lo que nos mostraron nos bastó para ver que el 73% de los policías proviene de la dictadura militar, nos bastó para ver que muchos tienen formación en inteligencia, nos bastó para ver que no estaba, digamos, como decían hoy varios diputados, era más fácil entrar a la Policía Metropolitana que a un club o a cualquier tipo de otro tipo de empleo, pero bueno, también está que podamos realmente acceder a la información, porque uno de los problemas graves que tiene este gobierno de Mauricio Macri es que terminó con el acceso y con la transparencia de la administración del Estado, que estaba absolutamente garantizada por la Constitución de la ciudad y que ellos burlan de manera flagrante todos los días. No tenemos manera de acceder a los números, al presupuesto, a la publicación en el boletín oficial. Y bueno, esto es el gobierno de Macri. Pero bueno, también la comisión servirá para tomarle testimonio a varias personas. Escucharemos a los involucrados en la causa, escucharemos inclusive al cuñado, al padre, digamos, escucharemos a distintos funcionarios y probablemente, por lo menos creo yo, podemos también volver a citarlo con más información y con otro contexto para poder por lo menos hacerle repreguntas, que hoy la verdad fue bastante limitada la capacidad que tuvimos. No hubo manera, Orlando. Sí, estaba pensando qué difícil debe ser para un legislador, me pongo en el lugar de ustedes, ¿no? Tratar de sacarle, de traerle alguna respuesta
que convenza a este personaje. Y estaba pensando que para un político que se acostumbra, está entrenado en la política desde la militancia, acá ha habido políticos incluso que vinieron de la actuación, del deporte, es otro perfil. Yo diría que en otros países hubo gobiernos de empresarios, como en el caso de, bueno, ahora en Chile, o en el caso de Reagan en Estados Unidos, actor en Estados Unidos, o Berlusconi en Italia. Pero es raro encontrarse con el hijo de un empresario. Esto hay que tenerlo en cuenta. Es el hijo de un empresario que además no es un empresario de alcurnia, de cuna, lo cual no es ni malo ni bueno, simplemente es un dato objetivo, que se hizo a sí mismo. Es un hombre educado en buenos colegios, detrás de vidrios polarizados, a resguardo permanentemente, con custodia permanentemente, con una idea de la realidad irreal, un paisaje construido desde su propia educación, pero además con asesoramientos permanentes de sponsors, de psicólogos, etc. Sus respuestas están llenas de ese resbalamiento que tiene el lenguaje de aquel que sabe cómo dar excusas. Es muy difícil para un político estar frente a un empresario. El empresario tiene la astucia suficiente, por eso son empresarios, por eso ganan dinero, por eso tienen trabajadores que ganan poco y siguen trabajando. No cualquiera es un empresario o un mega empresario. En este caso, él tiene eso que le viene de cuna, o de educación, o de entrenamiento, y tiene esta otra parte que es la ambición de querer llegar a través de esa característica. Mi pregunta es, ¿qué responsabilidad tiene la sociedad? ¿Cómo se nutre la sociedad para saber esto que está ocurriendo en la legislatura y en la ciudad? A través de los medios. Yo me pregunto, mañana, cuando nosotros, todos, accedan a los medios, a los grandes medios de comunicación, ¿qué idea van a tener de este Mauricio Macri interpelado por los legisladores? ¿Una idea benevolente, beneficiosa? ¿Cómo puede formarse la opinión un ciudadano? ¿Se dan cuenta de la importancia que tienen los medios en la construcción de la realidad? Es muy difícil. Sí. Por eso yo creo que, no, perdón, que lo que decía el otro día, ¿no? Que la información a esta altura hay que salir a buscarla, no llega. Yo me quedé pensando en algo que decía Hernán sobre los discursos, los guiones y el mentir mal. Y me acordaba que, por ejemplo, en el 2009, cuando se negaba el aumento a los docentes, el discurso de Macri era que no había plata porque se estaba dedicando toda la plata a la infraestructura, a los edificios, para que los chicos no tuvieran frío. Sí. Hoy hay 13 colegios tomados en la capital federal, mañana hay un paro docente porque la infraestructura no estaba. Sí. Entonces, hay algo que me parece que necesariamente decanta, y es que él puede esponsorearse a sí mismo a través de los medios de comunicación que le son absolutamente favorables, pero a las escuelas va gente. En la calle está la gente, a los hospitales, cuando la gente se enferma, va. Sí. Entonces, hay un punto donde todo eso, toda esa parafernalia, se cae, porque en ese punto de la vida cotidiana, de la realidad, mueren las palabras de Macri. Bueno, pues las escuelas hasta el año que viene nos van a joder con el frío, así que... Igual ya está. No, tiramos como 10 meses. Algo muy cortito, que es interesante donde los políticos del poder concentrado van a buscar consejos, ¿no? Para poner un jefe de policía, van a la DEA, el FBI... la CIA y la Mossad. Sí. Digamos, es interesante cómo piensan en el país las personas que están encumbradas en ese poder, ¿no? Yo que soy hincha de River, podría decirles a los de Boca que sigan con Borghi como director técnico, ¿no? Que también habían llamado a Cao y a Control, pero no atendió nadie. Después les avisaron que era una ficción. Y bueno, hablando de Cao...